Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos de Cibercuba? ¿Cómo están? Gracias por estar conectándose con nosotros en esta entrevista, en esta publicación que vamos a estar haciendo y que vamos a darles a ustedes la dimensión verdadera en algunos de los ángulos que podamos analizar ahora mismo con alguien que conoce perfectamente el mundo de las investigaciones y que nos va a ayudar un poco a entender la magnitud de este Cibercuba Leaks que hemos estado publicando desde este lunes último, que ha provocado bastante revuelo en el sur de Florida y que básicamente nosotros quisiéramos conocer con expertos, número uno, la magnitud y lo que puede comenzar a pasar de ahora en adelante. Para eso me acompaña un caballero a quien entrevisté en una ocasión y que me pareció una experiencia fantástica a nivel de información, Manny Ortega. Placer. Manny es un agente retirado del FBI, ¿correcto? Sí, señor. ¿Durante cuánto tiempo trabajó en el FBI? Estuve 25 años, casi 26, faltaron 2 meses, 6 días para 26 años. 2 meses, 6 días para 26 años. Es alguien que está perfectamente entrenado, perfectamente capacitado para hablarnos de las preguntas que le vamos a hacer. Prácticamente la vida de muchos de los que nos están viendo ahora mismo es el periodo que usted estuvo en el FBI investigando. Vamos a ver. Cibercuba Leaks hemos estado publicando, como estoy seguro que pudo haber visto en la documentación, informes de inteligencia cubano que han llegado a nuestras manos, que los hemos revelado, que han sido certificados además por ex agentes de la seguridad del Estado cubano, de inteligencia cubana, y que nos dan cuenta, por ejemplo, de algo tan escandaloso como que nuestro aeropuerto, ese monstruo que le da empleo a la inmensa mayoría, o sea, el empleador principal del condado y además de todo el estado, está infiltrado directamente con personas que tienen un acceso gigantesco a secretos de aeropuerto y que los reportan a Cuba. ¿Qué fue lo primero que pensó Manny Ortega cuando vio estos documentos y cuando supo esto? Bueno, en primer lugar, me da pavor, miedo, porque estos señores están en una posición para hacer cualquier daño que quieran hacer, porque tienen accesos a todos los niveles del aeropuerto. Estos señores tienen la facilidad, si quieren, pueden hacerle un acto a un avión para que falle en vuelo, pueden meter artefactos en aviones, pueden meter, como tienen acceso libre al aeropuerto, pueden meter cualquier sustancia al aeropuerto para hacer actos con fines terroristas. Hay que tener en cuenta que el aeropuerto de Miami es uno de los mayores proveedores a toda Latinoamérica de los Estados Unidos. Entonces es impactante porque si causan un accidente en una pista, en un despegue o un choque de aviones entrando en el aeropuerto, deshabilitando el aeropuerto, pues cierran las comunicaciones con Latinoamérica. Entonces puede ser muy impactante. Nosotros recordamos en el artículo original, el reportaje donde revelamos esta bomba, recordamos que a finales de los años 70, Fidel Castro presumió en un aniversario cerrado del MINI, del Ministerio del Interior cubano, el aparato de inteligencia castrista, él presumió públicamente de que el hecho de que Cuba nunca dijo algo así como que Cuba nunca haya utilizado el terrorismo no significa que si quisiéramos hacer terrorismo no pudiéramos hacerlo y hacerlo muy bien. Porque Manny, yo no sé cómo piensa usted al respecto, me gustaría escuchar su criterio, pero al menos los que no hemos trabajado en investigaciones directas como ustedes, nosotros creemos que el aparato castrista es extremadamente eficiente en este tipo de labores. No sé cómo lo ven ustedes. La inteligencia cubana es muy buena. Y el hecho que diga usted que nunca han cometido o han ayudado en actos terroristas es mentira. Desde luego que es mentira, por supuesto. Porque si te pones a fijarte solamente con la ayuda que le han prestado a la FARC, al Ejército Libre Nacional de Colombia, ETA, a todos los organismos de terror de izquierdas. Oye, aquí a todos los organismos de Panteras Negras y de todo lo que hay fanatismo en el mundo, ellos han estado. Ellos están todos en lo que es fanatismo en el mundo y de izquierdas. Exacto. Ellos están amparando y respaldando. Entonces, es preocupante, porque si tienen acceso a este aeropuerto, cuando tienes apertura a este aeropuerto, te da apertura a poder acceder a otros aeropuertos. Entonces, es muy preocupante. Nosotros nos hemos estado cruzando por estos días con una pregunta que es muy recurrente y que quizás yo puedo, digamos, intuir, una cuestión de sentido común, la respuesta, pero me gustaría que usted le informara a las personas que nos están viendo y que se han preocupado. Muchos dicen, ¿cómo es posible que el FBI o que el TSA, que es una agencia además creada con este fin de proteger
a los estadounidenses después del 9/11, si bien tengo entendido. Sí. ¿Cómo es posible que no hubieran revelado esto antes o que no lo supieran o que no? ¿Cuál es la respuesta de ustedes para esto? Bueno, mi respuesta es muy sencilla. El FBI, cualquier organismo que hace investigaciones, TSA, TOT, Department of Transportation, todos tienen sus armas para investigar. Y si están haciendo una investigación, no los dejan saber al pueblo. La única forma que el pueblo se entera que hay investigaciones de esta índole es cuando hay encausamiento y los fiscales lo anuncian. Porque si no han hecho ese anuncio, todavía no se ha terminado la investigación. Y lo que hacen muchas veces es que tienen información, la siguen y esa información llega a otro lugar y van siguiendo todas las pistas hasta que tengan todo el muñeco montado. Y una vez que tienen todo el muñeco montado es cuando los fiscales van ante un gran jurado, lo presenta al gran jurado y eso es cuando el pueblo se entera, porque después sale en gran rueda de prensa, como hicieron con la operación Avispas. Entonces, el pueblo puede pensar que no se está haciendo nada, pero descarten que algo se está haciendo, pero no lo sabemos. En el caso de, por ejemplo, cuando ocurre algo como esto, y es que documentos clasificados de la parte enemiga llegan a las manos de la prensa y se publican, salen a la luz, entre otras cosas porque justamente la función de nosotros como prensa es revelar aquello que es de interés público y aquello, desde luego, para el público nuestro y para los consumidores de la prensa en el sur de Florida, no hay nada más importante que cosas como esta. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo entonces, una vez que se revela algo como esto, las investigaciones del FBI, las investigaciones de estas agencias, cómo continúan de ahora en adelante? Bueno, es que al relevar estas informaciones uno no sabe si ellos ya la tenían. Si el FBI ya tenía estas informaciones, a veces la prensa, con su afán de divulgar y dar noticias, pues a veces estropea y fastidia investigaciones. Entonces, no se sabe. Hay un conflicto, lo sé. El reportero es sacar la noticia a la luz del día. La gente que está investigando no sacar la información a la luz del día, sino buscar a la gente que están haciendo esto, están cometiendo estas penetraciones en el aeropuerto, meterle causas y después meterlo en la cárcel. Entonces son misiones parecidas pero con diferentes propósitos. Entonces a veces se entorpecen una al otro. Dicho eso, si no tienen esta información, sería bueno proveerle la información al FBI o a estas agencias, porque la sencilla razón que ustedes tienen sus fuentes, la prensa, pero ellos también. Por supuesto. A veces son las mismas, a veces son muy diferentes y hay otras que están en posiciones diferentes para colaborar esa información o viceversa, sacarle que no es verdad, verídica. Entonces, sería bueno que ellos también tuvieran alcance a esta información que tienen ustedes, porque ellos nunca les van a decir a ustedes que sí, la teníamos, claro. O no te van a decir, no la teníamos, les van a decir, sí la recibimos, pero no les puedo decir nada más de lo que tenemos aquí. Una vez que la tenemos, ya la clasifiquen y ustedes no van a enterarse nada más. Yo le confieso algo. En primer lugar, yo siento un respeto y una admiración tan descomunal por todas las agencias federales que me representan, que me protegen como individuo, como ciudadano, que es una sensación hasta novedosa para aquellos que, como yo, nacimos en Cuba y nos criamos en Cuba, porque las agencias de inteligencia cubana nosotros las identificamos como el enemigo. O sea, cuando tú vives en Cuba, tú identificas desde la policía hasta todas las instituciones militares, civiles, judiciales, tú las identificas como tus enemigos, literalmente. Y es una sensación muy gratificante cuando te sientes entonces del otro lado. Yo recuerdo que yo le comentaba a Manny a alguien en un análisis sobre las medidas que se tomaron post 9/11, cuando se decidió intervenir teléfonos, todas las escuchas y demás. Honestamente, yo sé que esto causó una polémica gigantesca, pero le voy a ser sincero, yo decía, yo estoy de acuerdo con que me intervengan mi teléfono, yo no tengo problema alguno, escúchenme, yo quiero que escuchen a todo el mundo, porque solamente aquellos que tienen algo que esconder y solamente aquellos que están planeando cometer actos contra los ciudadanos de este país son los que tienen que preocuparse. A nadie le va a preocupar si yo estoy hablando con una mujer o con un amigo de irnos para un campismo. Eso a nadie le importa. No, el gobierno, mucha gente dice que el gobierno escucha a todo. Para el gobierno que tuviera que escuchar a todos, tendría que ser de los mismos grandes de la población. Que son unos 300 y pico millones. Correcto. Entonces, el gobierno no puede. Entonces, el gobierno le interesa escuchar las conversaciones con las cuales se están planificando actos terroristas, actos de mal porvenir. Entonces,
si tú estás hablando con tu novia, no les interesa. Desde si luego estás que hablando no. con tu madre, no les interesa. Ahora, si estás hablando con otro señor Ajá. a hacer un acto terrorista, les interesa. Desde luego. Entonces, Y hay códigos y hay palabras, me imagino, se llaman keywords. keywords que activan determinados protocolos, ¿no? El protocolo y después primero con ordenador y después con humano. Wow. Nosotros hemos tenido interés muchas veces y nos resulta hasta peculiar la manera en la que funcionan los protocolos en los mismos aeropuertos, por ejemplo, donde hay keywords que no puedes ni decirlas siquiera en broma. Sí. Hay muchas personas, nos gustaría que le explicaras eso al público porque hay personas que no están empapadas en esto y cuando tú entras a la página de TSA te ponen ejemplos concretos de cosas que no puedes decir ni bromeando porque no se va a detener el protocolo. ¿Cómo es esto, Manny? Bueno, es que han aprendido hemos aprendido desafortunadamente que cuando alguien habla de esas cosas, la mayoría no hace nada, pero una de 1.000.000 Así es el que es. Entonces no se puede ignorar todas, porque si ignoras a todas te van a causar problemas. Llega el momento que esa persona está hablando de una bomba y no es en broma, sino en serio. Entonces hay que tomarlas todas en serio. Y no se detiene el mecanismo, ¿eh? Aunque usted diga, oye, era broma, No, hasta que lo ponen a dormir después de una investigación. Te van a investigar. Si quieres pasar y sufrir, haz este tipo de bromas en un aeropuerto y te garantizo que vas a pasar unos cuantos días de muy mal agüero. Va a ser una experiencia que no vas a olvidar nunca. Nunca. Y no vas a querer repetirla. No vas a querer repetir la broma. Yo recuerdo que en una ocasión iba, si mal no recuerdo, era mi primera vez que iba a Las Vegas y estaba volando además solo y estaba en el aeropuerto de Fort Lauderdale, eran como las 4 de la mañana y se me acercan dos muchachos, incluso jóvenes, eran casi contemporáneos conmigo y se me identifican. Honestamente ahora no recuerdo cómo se me identificaron, pero me empezaron a hacer preguntas de cuánto dinero en efectivo yo llevaba y me dijeron, te estamos haciendo preguntas que son aleatorias, no tenemos, sabes, no es un target contra ti, si quieres nos puedes responder, si no, puedes no hacerlo, pero nosotros vamos a buscar la manera entonces de que lo hagas. Y yo recuerdo que independientemente de que fue una circunstancia un poco estresante, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a eso, después tú la agradeces. Y después tú dices, sí, yo quiero que hagan esto. Yo no sé quién es la persona que va volando a mi lado o la persona que se va a montar en ese avión conmigo. Yo quiero que esas personas trabajen así. Mira, después del 9/11, aquí en este país, no podías ni pestañear. Porque estabas en una fila y una viejita, para montarte en un avión, y una viejita le cae. Tu aspecto le llamaba la atención, se acercaba a cualquier oficial de TSA y le decía, mira, este es sospecho. Y ahí se te hizo la vida un yugo. Hay mucha paranoia. Sí. Entonces, hay extremos. Claro. Y yo soy partidario que debe de haber preguntas y deben de haber esculcas, revisiones, pero también tenemos que tener cuidado porque esto es una democracia, tenemos nuestros derechos y a veces nosotros en el orden público somos demasiado enfáticos en hacer nuestro trabajo y a veces nos pasamos. Claro, somos humanos. Por supuesto. Pero prefiero que se pasen un poco y cojan, que no se pasen y no cojan. Ese es el punto. Después el avión vaya. Ese es el punto, porque además la diferencia entre aquellos que hemos... los que conocemos muy bien cómo funciona, por ejemplo, el aparato de inteligencia cubano, porque lo hemos sufrido en carne propia. Yo recuerdo cuando alguien llegaba a mi casa, cuando ya yo estaba trabajando como un periodista independiente en Cuba, y me decía que me montara en un auto con ellos para un encuentro y me decían directamente, puedes venir ahora o te podemos venir a buscar con la policía y no tienes absolutamente ningún derecho y tú lo sabes. Y tú sabes que no te van a preguntar porque vas a cometer un atentado, porque estás contrabandeando órganos o porque estás entrando armas, sencillamente porque estás en contra de la política del país. Estás en contra de ese gobierno, más nada que eso. Eso es lo que pasa en gobiernos de extrema. En gobiernos de extrema derecha pasa lo mismo, en gobiernos de extrema izquierda pasa lo mismo. Entonces, cuando uno está en cualquier extrema, va a perder sus libertades. Tienes que quedarte en el medio del espectro político, en donde hay libertades para la prensa y hay libertades para el ciudadano. Y garantías. En este país y en Europa las tienen, muchos países del mundo lo hay, pero desafortunadamente hay algunos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que es ahora mismo esta tríada, claro. Rusia, Irán. En Rusia todos los opuestos a Putin desaparecen. China. China es otro, Corea del Norte. Y hay un sinfín de ellos. Pero Manny, básicamente
Hay una pregunta porque además eres un hombre, independientemente de tu función como investigador, eres un hombre bastante político, eres un hombre que tiene un criterio político bastante marcado. Y hay algo que a mí me ha decepcionado mucho y me ha sido bastante desagradable. Y es que estos documentos que nosotros hemos tenido acceso demuestran una cosa. El periodo en el que la administración de Barack Obama intentó y puso en práctica una política, digamos, de normalización. Hay muchos que dicen de amistad. Yo no lo veo de amistad, yo veo de normalización de relaciones diplomáticas. Estos documentos no demuestran que el gobierno y que la dictadura de Raúl Castro haya iniciado un programa de espionaje, pero sí que no lo detuvo, en algunos casos incluso priorizó todavía más, y que ni siquiera como un gesto de buena voluntad esto se detuvo. Esto es un poco, digamos, desmotivador para aquellos que entendieron que ese era un buen camino. ¿Cómo lo ves tú? Sí y no, porque si no se hace el intento, después, si no has hecho el intento de llegar por la vía política, entonces puedes, después de hacer el intento y ver el fracaso que se ha dado, que no, esta gente no está negociando con buena fe, entonces ahora puedes apretar las tuercas. No creo que nadie va a decir nada en contra de Donald Trump si se pone bien duro con Cuba, porque esto está demostrando que aunque Obama, la administración anterior, intentó un acercamiento, el acercamiento no sirvió de nada. Entonces ahora el pueblo, él le puede mirar a la cara al pueblo y decirle, intentamos con Barack, pero ahora... ¿Cuál fue el resultado? Bien interesante este punto de vista. De hecho, durante esta semana hemos visto, justamente este martes hemos visto el anuncio de nuevas restricciones para eliminación del programa Pueblo a Pueblo, nuevas restricciones para el turismo. Es que sencillamente, Manny, la experiencia nos ha demostrado que estas son personas de mala fe, que estas son personas y que estos son mecanismos diabólicos cuya intención no es proteger a un pueblo, sino es podrir aquellos sitios donde pueden llegar. Podrir y mantenerse en poder. Desde luego. Y la cosa es que hay que tener en cuenta el sistema nuestro aquí, que cada 4 años un presidente hay que reelegirlo. Entonces, el que ya está con experiencia, o lo reeliges y se dio cuenta que le salieron con las cosas malas y cambia la política, o hay otro que viene que estamos empezando de nuevo. Mientras estos viejos... Con 60 años, no sabes cuánta experiencia han acumulado. Por eso es muy difícil. Es increíble, es alucinante. Por último, Manny, la lucha contra la inteligencia cubana en particular, acá en el sur de Florida, yo tengo la sensación de que sí se ha ganado, sí se ha ido ganando, independientemente de que este tipo de cosas sigan manteniéndose, porque además muchos creen que, como me decías hace un momento fuera de cámara, las películas son una cosa y la vida real es otra, ¿no? Sí. Y los tempos son otros. Sí. Y esto no es algo que se investiga. Sí. Esto es una guerra. Ajá. Y esto son batallas. Okay. Había una avispa, una batallita. Ahora esta es otra batalla. Pero la guerra no se ha terminado. Y sí, siguen investigando. Han habido cosas que han hecho que el pueblo no se ha enterado, porque ha habido cambios de personal y cosas así, han habido gente expulsada. Hay muchos diferentes mecanismos. A veces, una vez que identificas un espía, no dices nada, porque le sigues y quieres ver con quién se contacta, y ese proceso puede tardar años, hasta que crees que ya tienes todos sus contactos, toda su red, y después se lo recoges. Ejemplo, en la APIA había un profesor en la universidad, y ese tardó tiempo en llegar a él. Entonces, no se sabe lo que están haciendo, porque es un proceso, y es un proceso a veces lento. Básicamente, la última pregunta era si le parece que este incidente en particular, porque a ver, nosotros hemos tratado de delimitar la magnitud de ambos casos, por ejemplo, de espionaje conocido. Cuando se desarticula la red Avispa, lo que se supo básicamente era que, por ejemplo, el foco de atención eran las organizaciones cubanoamericanas del sur de Florida que ejercían un activismo anticastrista, pero esto no tiene ni de lejos la peligrosidad descomunal que tiene que tengas infiltrado un aeropuerto. Es que tenéis que tener en cuenta, el régimen castrista, el que intenta infiltrar es más bien a las organizaciones cubanas de la oposición, porque es lo que más temen. Claro. Que entonces, el problema es que van a infiltrar, y mientras siempre entran nuevos cubanos que eran antiguamente parte del régimen, hay otros que no fueron, pero son muy amigos del régimen. Entonces, hay algunos que se
caen entre las rejitas. Entonces es un trabajo constante, más preocupante, y creo que vais a encontrar que infiltración a Turkey Point, planta nuclear, por eso sí, porque pueden causar un daño, puede haber una fuga radiactiva o puede causar que estalle, y eso va a inutilizar toda esa área por miles de años. Entonces hay que estar encima del asunto, hay que seguirlo, y creo que vais a recibir más informaciones, y van a sacar más informaciones, porque esto es la puntica del iceberg. No, y que la persona que quiera estar, quien esté detrás de todas estas filtraciones, precisamente el objetivo era que se supiera lo que se estaba haciendo. En tu experiencia, ya voy a cerrar con esto, porque esto lo hemos debatido en el equipo de Cibercuba, pero quisiéramos conocer lo que piensa alguien que ha trabajado para el FBI tantos años. ¿Cuál puede ser la motivación o cuáles pueden ser los distintos escenarios de motivación que lleven a alguien que tiene estos documentos tan ultra secretos de Cuba a entregárselos a un enemigo del sistema castrista? Puede ser una persona desatisfecha con lo que le han hecho recientemente, o puede ser una persona que ya está hasta las narices del sistema, o ha pedido un favor y le han negado. Una persona desatisfecha con el sistema. Generalmente es así. Suele ser así. Suele ser así. Y es una persona que tiene buen acceso, o personas que tengan buen acceso a través de una persona. Pero para divulgar lo que se está divulgando, puede ser una, o yo juego que sería más que bien una que muchas, pero en fin. Básicamente, y lo que nos ha resultado bien divertido en todo esto, y lo confieso, lo digo siempre con sarcasmo, es que el gobierno castrista tiene, por ejemplo, a Edward Snowden y a Julian Assange como una especie de héroes. Cuando usted mira la prensa cubana, para ellos los que han filtrado documentos de los Estados Unidos son personas que son dignas de respeto y dignas de todo el crédito del mundo, y nosotros estamos expectantes ahora por ver la respuesta de ellos. Es como, qué divertido que tú alabes a uno, y ahora ¿cómo resuelves esto? Van a alabarlo porque les sirve a su propósito. Desde luego. Ahora, como esto no les sirve a su propósito, claro, los van a poner como el diablo propio. Pues mira, una cucharada de su propia medicina, es como se llamaría, ¿no? Efectivamente. Una cucharada de tu propia medicina. Pero que se lo den en cucharón. Claro, no, van a tener que tragar bastante, porque todavía lo que viene ahora es tremendo. Manny, muchísimas gracias. Un placer. Un placer para nosotros el poder contar con la experiencia de alguien que ha trabajado en los servicios de inteligencia del mundo libre, aquellos a los que les agradecemos que nos hayan protegido, que nos cuiden, que cuiden a nuestras familias. Y yo no pierdo la oportunidad nunca de decírselo a todos aquellos que cumplen con esas funciones, desde un policía, que los admiro muchísimo, que yo siempre digo, esos van a donde están las balas, nosotros huimos de ahí. Es el entrenamiento, nos entrena a ir hacia el peligro, no en dirección. Eso a mí no se me olvida nunca, y por eso los admiro tanto y los respeto tanto, hasta las personas que hacen labores como las de ustedes, que son de inteligencia y que son tienen un alcance tan grande. Gracias por esta entrevista y gracias a ustedes por habernos seguido. Sigan conectados con cibercuba.com.